tal manera que las presentaciones no solamente que sobran, ¿no? Sino que ya son gente muy, muy cercana a nosotros. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir con ustedes ¿Están viendo allí la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Muy Sí, bien, se ve. muy bien. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Sí, la Bueno, estoy bien. Buenas tardes, bienvenidos maestros y profesores a este taller de orientación para tutores. Profesor Nayib, ¿hay posibilidad de que pueda poner la presentación en modo más amplio? Voy a tratar. Ahora sí, ¿no? Sí, correcto, gracias. Entonces, como les venía diciendo, bienvenidos pues a este taller que invita pues a la participación de ustedes, a pesar que yo no les esté viendo el rostro mientras lo esté compartiendo. Yo les agradezco cualquier pregunta que tengan que hacer, me puedo detener. En los aspectos a compartir con ustedes en el día de hoy, tenemos esos aspectos. Una introducción que va al grano con lo que es el propósito del propio taller, el término de tutoría y la tutoría, de cómo se define en este momento, cómo se han venido definiendo. Un programa de tutorías académicas aprobada por el legislativo en el año septiembre del año pasado, 2021. Una pregunta que es interesante: ¿quién puede ser tutor? Roles del tutor, o sea, cuáles son aquellas actividades que hace el tutor en función de lo que él pretende o de lo que se pretende en las tutorías. ¿Quién elige el tutor? Si es la institución o el propio estudiante, el que propone la persona que lo va a acompañar, que lo va a orientar en el trabajo de grado. Pero aquí le vamos a dar un enfoque más general, ¿verdad? No es solamente tutor del trabajo de grado, sino el tutor académico. ¿Qué proyecto hacer? Es una de las grandes preguntas que se formula un estudiante cuando inicia la opción de titulación o el camino hacia la investigación. Las opciones de titulación en la UNICIT, reglamento de opción de titulación, que es bueno repasar algunos elementos allí. Lo que es el trabajo de grado y algunos esquemas, algunos elementos que lo contienen, unos componentes. Y finalmente una propuesta pues que yo traigo, un programa de tutorías académicas para UNICIT. La producción de conocimiento, como ustedes ya saben, en este momento es importante, no solamente a nivel institucional, sino a nivel del Estado, a nivel de Panamá, a nivel del mundo como tal. Y es lo que precisamente hemos estado haciendo en la UNICIT, fundamentalmente, y en todas las universidades que conforman el ámbito geográfico de Panamá. Tanto en los niveles de nivel de pregrado y posgrado, la investigación conlleva las transformaciones de la sociedad en sus dimensiones políticas, económicas, culturales, sociales y tecnológicas. Para eso, precisamente,
se investiga de alguna manera, se produce conocimiento para mejorar esos ámbitos de alguna manera. La institución de educación superior tiene como primacía 4 funciones importantes: la docencia, la investigación, la extensión y la producción. Lo que está en investigación es porque va a ser el énfasis que le vamos a dar precisamente a este taller, hacia dónde va la investigación, pero hacia dónde va la investigación acompañado fundamentalmente con la tutoría, que es importante. Cómo esa dupla, cómo esa conexión, cómo esa interacción juega un papel importante. Pero también podemos hablar de que las tutorías como tal, a nivel académico, no solamente se circunscribe a la elaboración de un proyecto, sino a cualquier asignatura, a cualquier contenido de asignatura, contenido propicio para la docencia, también eso se aplica. En cualquiera de ellas, como señalo yo acá, están presentes las actividades tutoriales. En todos los casos procura fortalecer las habilidades del estudiante hasta haber culminado su trabajo mediante un ejercicio, bien sea un ejercicio, una tarea o un proyecto investigativo. En todos esos casos, generalmente está presente un tutor. Y es claro que cada uno de los profesores de la universidad pues, han ejercido el papel de tutor en las diferentes asignaturas, en las diferentes carreras que imparten clases. Es bueno definir el término de tutor y de tutoría, sobre todo el de tutor. Si nosotros hacemos historias sobre las tutorías, podemos evocarnos precisamente o enfocarnos a una historia, y hay que nombrarla aquí, de un insigne hombre, defensor de las libertades, no solamente de Venezuela, sino de muchos países de Latinoamérica, y que precisamente ese gran hombre que aparece en monedas y aparece en todas partes, que marcó historia en Latinoamérica por su empeño, por su decisión, por su tesón para lograr lo que quiso lograr, precisamente venía tutoriado por 2 grandes hombres, 2 grandes maestros, 2 grandes filósofos de la época, escritores, etcétera, que es Andrés Bello, ya conocido por todos ustedes, que influenció en la vida de Bolívar durante mucho tiempo, y que fue su tutor, que lo guió de alguna manera a conseguir y a formarse precisamente hacia esos horizontes, de formarse en cuanto a la geografía, formarse en cuanto a la historia, al hombre actual en aquel momento. Y entonces eso lo definió de alguna manera. Según Coromoto, se plantea que etimológicamente el tutor significa maestro, amigo, guía, acompañante, defensor, protector, guardián, director y sostén. De alguna manera, todos los que han tutoriado y el que se siente tutoriado, pues se siente como protegido, se siente acompañado, se siente cercano. Martínez define que el tutor es un asesor, un mentor, un guía y a su vez un supervisor, ¿verdad? Porque, bueno, a su vez no solamente lo orienta, sino que también vigila su avance en función de lo que está haciendo. Pues. Evalúa, controla, supervisa. En el ámbito propiamente de la educación, la función tutorial forma parte de uno de los roles del docente. Por eso le decía que el docente, de alguna manera, ejerce ese rol de manera permanente. Es una actividad personalizada que pretende reconocer, y aquí es importante verlo desde ese punto de vista, reconocer la individualidad y diversidad del estudiante. Implica procesos de interacción y comunicación permanente. Siempre en esta relación tutor y tutoriado, o tutor y estudiante, en cualquiera de los niveles que nosotros lo veamos, en el nivel primario, en el primero o segundo nivel de Panamá, e inclusive a nivel universitario, por supuesto, fundamentalmente,
en todos los casos siempre hay esa interacción, esa comunicación, ese acercamiento de alguna manera. Revisando algunos elementos de lo que son las tutorías académicas, el programa de tutoría, encontré precisamente que en el mes pasado, en el año pasado, agosto del año pasado, la Asamblea Nacional se crea un programa de tutorías académicas en la Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional. Esto va dirigido al estudiante de formación general y media. Una de las motivaciones o una de las causales fundamentalmente que motivó a emerger este programa de una manera muy rápida fue precisamente lo que generó el COVID durante el año 2020. Y es precisamente como señala allí, pues el mismo proyecto, niños, niñas y jóvenes tienen un bajo rendimiento en las calificaciones. Eso fue determinante y no solamente eso, sino que sabemos que hay una lejanía de alguna manera con respecto a la presencialidad que llevó de alguna manera a pensar en este programa. Este programa es relativamente nuevo. Su proyecto se inició en agosto y se aprobó en septiembre del año pasado igualmente. No se ha visto todavía la parte práctica operativa, pero ya se tiene, ¿cómo se dice?, las bases legales. Es por ello que en la iniciativa legislativa que se presenta tiene como objetivo ofrecer un acompañamiento, reforzamiento académico y seguimiento constante a nuestros estudiantes. Eso es precisamente lo que hace un tutor. Una tutoría es el proceso de acompañamiento personal y académico por parte de un docente que adopta el rol de facilitador o tutor. Eso es lo que lo definen ellos allí precisamente en ese programa. Tiene como objeto promover y fortalecer el desarrollo integral y el bienestar de los estudiantes a través del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, formando estudiantes saludables física y socioemocional. Por otra parte, hay una pregunta que uno tiene que hacerse y que es ¿quién puede ser tutor? ¿Verdad? ¿Quién puede ser tutor? Generalmente todos ustedes son tutores de alguna manera, bien sea en el área investigativa, como estaba señalando, o ingeniería, o en biología, o en medicina, etcétera, etcétera. De cualquier manera, nosotros siempre estamos orientando a alguien. Pero bueno, yo creo que también hay que tener conciencia de lo que es ser tutor de alguna manera. Hay unos principios que generalmente, bueno, es bueno reconocer en un especialista en el área de conocimiento, que son los principios éticos. Los principios éticos que conllevan a los valores sobre lo que es la ayuda hacia el otro, la voluntariedad para emprender con el otro y compartir ideas. Hay un principio ético, el respeto por el otro en función de esa relación que se establece. En el caso de la profesión del profesional de carrera, que tiene que ser un tutor con una carrera ya formada, con un conocimiento bien específico, si se tratase, por supuesto, de la investigación, como es el énfasis que le estamos dando, pero también puede ser un profesional de carrera en áreas como la ingeniería, como la medicina, etcétera, con un grupo de estudiantes, por supuesto que en todos los casos tiene que llevarlo a vencer algunos miedos, que los vamos a ver más adelante, que son normales, aquellos que están investigando. Y generalmente es duro en los estudiantes de Latinoamérica, no estoy diciendo de Panamá, de Latinoamérica. Yo he tenido estudiantes casi toda parte de acá, pues de Centroamérica, y siempre hay el temor de la investigación, siempre hay el temor de ir más adelante, y los temores a veces son fundados o infundados. También hay una parte de responsabilidad
que se debe compartir con el estudiante. La responsabilidad tiene que ver con el cumplimiento, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la palabra del tutor, con el cumplimiento de sus tareas, con la vocación de servicio que implica ir mucho más allá de lo que es un profesional. Es como entrar pues en un camino que lo conduce a la ayuda de ese estudiante, sí, pasando principalmente por el título que tiene. Trasciende en lo instruccional, ya que no se queda meramente en lo académico, sino que ser tutor implica orientar al estudiante hacia el campo social o hacia cualquier tipo de campo que es más amplio y que él necesita precisamente centrarse allí. No es solamente ser tutor para quedarse en la institución, sino simplemente para salir de ella y para trascender, ¿verdad?, sobre los problemas que, que nos rodean permanentemente. Y por supuesto el compromiso, estar comprometido con él, tan comprometido con el estudiante, saber de qué manera lo va a orientar, que ese compromiso se vea reflejado en una voluntad de ayuda permanente, en esa voluntad que implica de que yo estoy confiando en el otro. Ese es el compromiso. Por ejemplo, que tiene que ser un docente comprometido, un especialista comprometido, un profesional comprometido. La tarea de precisamente, como lo señala el concepto, va mucho más allá del papel de docente. Aquí tenemos los roles del tutor, que de alguna manera tiene que ver con, ya todos ustedes lo conocen también, lo saben, lo practican, el rol de orientador, el rol de mediador también, tratando de que el estudiante entienda y comprenda los contenidos que él está recibiendo, cualquiera que sea pues su campo. Repito, yéndole a un plano mucho más amplio como el rol del tutor hacia cualquier asignatura que esté impartiendo, que esté orientando, él va a procurar mediar entre lo que es el conocimiento, el estudiante y lo que el profesor puede realmente hacer para llegar a él, para llegar a eso, para hacerlo entender y para hacerlo comprender de alguna manera. También el rol es un promotor de alianza entre los mismos estudiantes, quien realmente está cursando la misma especialidad y los mismos énfasis, de tal manera que los podamos involucrar, que los podamos aliar, vamos a decirlo así, de tal manera que conformen posturas, porque siempre hay posturas diferentes cuando se comienza un proyecto, de posturas diferentes, y eso realmente enriquece muchísimo. Eso, yo siempre digo que yo me enriquezco más, de alguna manera, cuando estoy haciendo una investigación con otro o con otros. Realmente hay una producción más clara, hay una permanente comunicación sobre lo que yo podía o lo estoy haciendo y lo que hace el otro, y que allí hay una fusión de ideas que nos permiten realmente cristalizar un pensamiento mucho más complejo, mucho más amplio, ir mucho más allá pues de lo que indica pues el mismo objetivo de la investigación o la propuesta de la investigación, de cómo se está dando eso. Y pasearme pues por todo lo que es la investigación, ¿verdad? Por las discusiones que se puedan establecer allí sobre la fuente de información que pueda haber, sobre el tipo de técnicas que se puedan establecer, etcétera, pues. Ese promotor de alianza tiene que fomentarlo el tutor obligatoriamente, es necesario acercarse. Pero tenemos que acercarnos lo suficiente. Tenemos que acercarnos realmente de tal manera de convencer de que eso es así.
También pues tenemos en el rol del tutor un organizador, ¿verdad? El tutor se va a encargar pues de establecer una estructura, en el caso de los trabajos de investigación, una estructura realmente que sea entendible para el estudiante, una estructura que parta precisamente de lo más elemental, de las estructuras que se tengan pensado en la misma institución y que por lo tanto pueda llegar allí. Eso es una parte importante por experiencia, pues es duro a veces hacerle entender a un estudiante que tiene que pasearse por allí, por esos tramos, ¿verdad? Por esos componentes de la investigación. Ese componente, por ejemplo, en el primer caso del planteamiento del problema, la pregunta que se hace, ¿qué tipo de problema yo voy a investigar? Como experiencia siempre me lo pregunta, profesor, pero dígame qué tipo de problema quiere usted que yo realmente investigue. Yo le dice, bueno, mira, tienen que ser problemas vinculados con tu carrera, inclusive vinculados con tus intereses. ¿Qué es lo que realmente quieres tú hacer? ¿Qué es lo que quieres tú investigar? Recuerda, bueno, que es un problema que sea inherente con muy cercano pues, a lo que estás estudiando e inclusive cercano con la problemática social que existe, problemática empresarial. Uno busca precisamente en las revistas especializadas y ahí consigue una cantidad de problemas. Son guías también que se ven perfectamente. No solamente los trabajos de investigación, ni lo que investigan otros, donde se consiguen muchísimo material importante, sino que también hay revistas organizadas, perdón, revistas especializadas que se organizan alrededor de ejes, de nichos. Por ejemplo, hay un nicho muy particular que es el de los puertos a nivel internacional. Ahí hay problemas de todo tipo, pero también hay elementos de todo tipo, que perfectamente cualquier estudiante que, por ejemplo, esté investigando en la parte de ingeniería puede conseguir cualquier tipo de elementos y elementos problematizadores que podría servir como de elementos para incorporarlo precisamente a su trabajo. Eso puede ser. También lo puede conseguir en otros trabajos de investigación, que es una de las recomendaciones que yo les doy a ellos, repositorio precisamente de la universidad, trabajo de investigación que lo puede conseguir en Google Académico, por ejemplo, que hay muchísimos. Yo les he comprobado a ellos que sí los hay. Yo le abro a ellos la pantalla, los incorporo allí precisamente para que ellos vean que sí lo hay. Ellos se quedan a veces como sorprendidos, pues precisamente de conseguir eso, pero es que uno piensa a veces de que ellos saben, pero generalmente no es así. Sobre todo el estudiante de pregrado y de grado, ¿verdad? Que están comenzando. Ellos creo que son los que ameritan nuestro mayor esfuerzo como tutores, porque allí es donde se ven mayor las falencias, se ve mayor el quiebre precisamente sobre ese tipo de conocimiento que ellos puedan asimilar pues muy rápidamente. Entonces hay que hacerlo de manera muy práctica, hay que llevarlo precisamente de la mano, a llevarlo a ese punto y que ellos realmente, no solamente llevarlos y hacerlos conscientes de que existe eso y cómo lo puede abordar, pues, desde el punto de vista de lo técnico, sino que también lo haga como ejercicio, ¿verdad? Eso es algo que es importante reconocer. Igualmente que la técnica en el rol del tutor, también, bueno, hay que llevarlo de alguna manera a comprender que dentro de cualquier investigación hay elementos técnicos que tiene que aplicar, de cualquier tipo, pues, sobre todo en el área donde es lo mío, que es el caso del área de ciencias sociales, pues yo le doy a conocer a ellos algunos instrumentos
de tal manera que, bueno, se inicien allí, ¿verdad? Desde la parte metodológica, que es una materia que yo les doy a ellos también de pregrado, pues comienzo por allí precisamente a incorporarlos en ese tipo de conocimiento y de conceptos, ¿verdad? Que ellos manejen los conceptos, que ellos los definan y que lo busquen, que busquen esos conceptos y que comience precisamente esa discusión, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor tipo de instrumento? ¿Qué es un cuestionario? ¿Qué es una guía de entrevista? ¿Verdad? En fin, pues comenzar por esa parte, no solamente a nivel de los elementos que lo organizan, sino también de la técnica como tal es importante. Y finalmente la metodología, bueno, que dentro de la metodología están los elementos de la técnica, pero hacerles ver a ellos que hay diferentes tipos de metodologías, de alguna manera, que se complementan. Podría ser que cada trabajo tenga un método diferente para llegar precisamente a determinar, a comprender determinados resultados, a llegar a determinados resultados. Pero la metodología precisamente es eso. Entonces, bueno, este es de forma general, que he querido presentar la parte de los roles del tutor y que realmente no es fácil lograr un estudiante, por ejemplo, de pregrado o grado. Ya a nivel de posgrado ya la cosa es un poco más flexible y hay una mayor predisposición para escoger o elegir precisamente el trabajo de investigación. Aquí hay una pregunta que generalmente siempre está en el tapete en algunas instituciones. La institución le ofrece al estudiante, como se dice, un cuerpo de profesores, en el cual puede elegir, ¿verdad? Aquí también le damos también esa orientación, modestamente pues, con los profesores que tenemos, bien preparados, por supuesto, institucionales, pero el estudiante en último caso es el que tiene que escoger a su tutor. En el caso de la UNICIP, pues lo hacemos de esa forma. Pero a veces hay otras instituciones que le dan ahí, bueno, usted escoja su profesor y él también lo escoge. Él puede tener una lista y escogerlo. Pero que yo le diga, pues, que tiene un determinado profesor para que lo ayude con su investigación, ya esa es otra cosa. Entonces, en el caso particular de la UNICIP, bueno, se le da la posibilidad al estudiante de que lo escoja de los profesores que anteriormente le han venido dando clases, que sientan empatía, uno de los requisitos, una de las condiciones. Si usted siente empatía, si usted ha hablado otra vez con el profesor, si usted ha entrado en situaciones académicas en otras oportunidades, también se le da la posibilidad de que, bueno, que él se sienta bien, en otras palabras. El tutor, repito, tiene que ser alguien muy cercano, de alguna manera, que el estudiante se sienta con la libertad de preguntarle. Muchos estudiantes se quedan callados, se paralizan en algunos casos y que realmente no le permite pues, continuar de alguna forma su proceso formativo hacia la investigación. ¿Qué proyecto hacer? ¿Qué proyecto hacer? En la experiencia, bueno, la mucha o la poca experiencia que yo he podido tener, el estudiante es el que debe hacer la propuesta. Algunas instituciones le dan en otras instituciones se le da al estudiante así como un paquete, por decirlo así, de propuestas relacionados primero con su carrera y con la problemática, que sí la hay, y eso se puede determinar, la problemática que existe, por ejemplo, a nivel de ingeniería, ¿verdad? En las empresas, los problemas que pueden haber del punto de vista técnico, del punto de vista laboral, del punto de vista de recursos humanos, del punto de vista de la seguridad, del punto de vista de los procesos,
punto de vista de la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en último caso, el estudiante debe hacer la propuesta y uno debe orientarlo hacia esa propuesta, ¿verdad? Realmente la propuesta está deficiente en cuanto a su redacción, en cuanto a su claridad hacia dónde va, no tiene muy claro cuál es el norte de lo que va a hacer, y ahí precisamente entra el papel del tutor desde el comienzo. Esto hay que comenzarlo ya con él, ya de una manera más formal, y bueno, no desestimarlo lo que él va a proponer. Esa es una de las cuestiones importantes. También he pasado por esa experiencia de tratar de orientar en el pasado sobre determinadas objetos de estudio, pues que uno conoce más, sobre todo en el área de educación. Y bueno, el estudiante realmente está firme en lo que está pensando, ¿verdad? Está firme. Generalmente a veces viene de la forma como el estudiante ha venido abordando su propia carrera. Si el estudiante ha venido abordando su propia carrera en el tiempo y ha venido aprendiendo sobre conceptos, sobre técnicas, el estudiante a lo mejor tiene mayor herramienta como para tomar decisiones. El que hace la mejor carrera antes de llegar a la opción de titulación o al trabajo de grado, generalmente son los que hacen las mejores propuestas. Son las que hacen las mejores propuestas. Segundo, tenemos la ayuda emocional en todas las fases del proyecto. El tutor debe, como les decía anteriormente, debe comenzar con el estudiante desde la propuesta, que esa es una de las partes más importantes. Porque la propuesta es así como el convencimiento que tiene el estudiante sobre lo que él va a hacer, lo que él está seguro que va a hacer. Pero es posible que tenga, pues, alguna deficiencia en cuanto a la comprensión de algunos elementos, conceptos. Y eso precisamente es la orientación que hay que darle, que lo amplíe de alguna manera. La ayuda emocional, en el caso de las tutorías, siempre es permanente. Es precisamente lo que necesita el estudiante, una ayuda emocional, una estabilidad en cuanto a lo que está haciendo, un acercamiento y una comunicación permanente. La experiencia me ha dicho que eso es así. La comunicación en el caso actual de mi propia experiencia, yo me comunico con los estudiantes prácticamente todos los días. Pues. No con el mismo estudiante, sino con diferentes estudiantes todos los días. Que me llaman al WhatsApp, que me pasan un correo, que me escribe una nota, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es permanente. Entonces, yo no le voy a dar ayuda a él cuando yo la quiera, sino cuando él la necesite. Eso es algo importante. Cuando él me llame es porque la está necesitando. A lo mejor una tontería para uno, pero para él no. Esa es otra de las cosas que hay que ponerse en función de la piel del otro, ¿no? O sea, ¿qué ayuda te puedo dar en función de lo que tú estás pensando? Pues, lo que tú sientes en ese momento. La emocionalidad en el caso del estudiante es, bueno, como todo lo emocional de una persona, tiende en algún caso a dejar esto, a dejar el proyecto, a abandonarlo. Más de uno lo ha hecho. Más de uno, inclusive no es que lo ha hecho, es que ha cambiado de opción. Ha cambiado de opción porque no se siente pues que está rindiendo allí, porque no se siente que avanza. Eso es una parte fundamental en los primeros cambios, o en los primeros de cambio que hay que tener con el estudiante, ese contacto, esa comunicación, ese acercamiento. A veces al tutor no le gusta el tema, ¿verdad? Son experiencias de vida. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el estudiante me lo dice a mí. El tutor no le gusta el tema.
no me gusta ese tema. Bueno, si a él no le gusta el tema, entonces le va a sugerir un tema que le guste al tutor y no le guste al estudiante. Entonces, bueno, esas son las cosas que uno se encuentra precisamente cuando está como tutor y cuando hay un acercamiento, no solamente como tutor, sino cuando hay un acercamiento entre el profesor o el tutor o el profesor, también se le puede decir, y el estudiante. Al tutor no le gusta el tema, pero al estudiante tampoco le gusta lo que el tutor le plantea. Y entonces el estudiante dice, profesor, pero es que me está planteando que cambie de mi tema, que bueno, sí, me faltan cosas que tengo que, pero a mí me gusta, pues. Ay, yo le digo a él, ¿por qué te gusta el tema? Ah, pues es por esto y por esto y por esto. Es una materia que yo vi hace tiempo, hice un trabajo. Se van por allí, pues, como se dice. Hay que ahondar a veces. No se puede uno quedar en la superficie. Entonces, por eso al estudiante no le gusta el tema propuesto por el tutor. Es la otra cara de la moneda. De hecho, el tutor no debería proponerle nada. Eso es algo, yo puedo sugerir un contexto, o sea, el contexto donde se va a realizar, o se puede realizar esa investigación, porque en ese contexto hay muchas variables, pues, muchos elementos que yo puedo investigar. Entonces al estudiante, repito, no le gusta el tema propuesto por el tutor y por lo tanto, pues no lo va a hacer. Otro de los elementos que uno ve de manera permanente, inclusive, bueno, uno pasa por allí también, cuando no tiene el tiempo para hacer las cosas, es procrastinar. Siempre uno trata de postergar, aplazar o posponer. Eso es típico del ser humano. Y sobre todo en esta época que nunca tenemos tiempo de hacer las cosas en el mejor momento y en el momento que se desea. Entonces, la procrastinación en el estudiante de pregrado, inclusive el de posgrado, muy frecuente, es que, bueno, terminan por, el trabajo lo entregan pues 6, 7, 8, 9, 10 meses después de que comenzó. Y ese es un trabajo que realmente deberían entregarlo en 4 meses, tal cual como lo señala pues el tiempo de la opción de titulación. Entonces, porque ellos deben terminar en 4 trimestres. Pues. Un cuatrimestre es mucho, 4 meses se pueden hacer muchas cosas. Pero primero, bueno, lo ven difícil, lo ven imposible de lograr, lo ven que es muy complicado. Hay mensajes, ¿verdad? De hace tiempo que está recibiendo el estudiante sobre lo que es la investigación. Y eso, pues, también influye en ello, pues, y también influye en su emocionalidad. A veces, precisamente, el estudiante decide, si no decirle al tutor que ya no quiere seguir con él, simplemente lo mantiene allí y busca otros terceros, busca otra persona. También ha sido el caso en la realidad, pues, que yo he recibido, que están buscando otras personas. Porque que me busque a mí, bueno, no hay problema, porque yo estoy allí para la parte metodológica, fundamentalmente. Pero buscar otra persona es así como confundirse más, o podría confundirse más, porque no ve precisamente en el tutor una ayuda sólida, una orientación válida. Entonces, pues terminan buscando otra persona o terminan buscando otro tutor externo, que ese es otro de los casos que se da. Y que es válido, por supuesto, que es válido. Eso no es que no se pueda hacer, el estudiante lo puede hacer y ellos lo saben. Pero él comenzó con un profesor de aquí de la institución. Y resulta, bueno, que se tiene que buscar a otro. También uno de lo que genera precisamente la frustración por no avanzar en un proyecto, inclusive por no terminarlo en el tiempo que se espera que lo termine, es precisamente cambiar de opciones.
El cambio de opciones es una de las, yo diría, una de las prácticas que se vienen dando de manera más frecuente en los últimos años. Y cambiar de opciones, bueno, ya sabemos, ya lo van a ver ustedes más adelante. En el caso de la licenciatura hay dos opciones, que es para el proyecto de grado y la pasantía de extensión ocupacional profesional. Entonces ellos siempre están jugando con esos dos y pueden hacerlo, pero a veces comienzan con el proyecto y terminan con la práctica. Entonces uno se pregunta por qué, ¿verdad? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos precisamente en este taller. Un taller de participación, por supuesto, que ustedes precisamente pueden preguntar o podemos precisamente intercambiar ideas al respecto. Pero cambian de opciones y bueno, y terminan con una opción diferente a como comenzaron. Eso se da en muchos casos, Que tienen la posibilidad de hacerlo, sí lo tienen. Que sería lo ideal, bueno, no es lo ideal, no sería lo ideal, porque lo ideal sería que si comenzara por un proyecto, indudablemente hacer un esfuerzo enorme para que termine con ese proyecto. Finalmente, cuando el estudiante llega a hacer el trabajo o el proyecto, pues decide de alguna manera, porque ya sabe que no lo puede hacer, ya sabe que el tiempo le está corriendo. Estos son los casos de los estudiantes que ya tienen ya 5 meses, 6 meses, como se dice, necesitan terminar, el tiempo le está pasando por encima, necesitan terminar y realmente deciden, por supuesto, apropiarse de otro trabajo e incorporarle algunos capítulos sobre el tema que él está haciendo o hacer una especie como de resumen de cada uno de trabajos anteriores de diferentes autores y ya ustedes ya saben pues lo que eso significa. Entonces, bueno, ese es otro de los grandes males, por cierto, que no solamente pasa en Panamá, sino que pasa en Latinoamérica y pasa en el mundo. Eso es algo, pasa entre políticos inclusive que han salido por allí plagiando pues trabajos de otros. Y precisamente eso todo conduce pues a ese síndrome que se ha llamado, lo ha llamado una autora venezolana, todo menos tesis. O sea, rechazo total hacia hacer trabajo de grado, hacia hacer todo lo que sirva, todo lo que se genere un escrito, un informe, lo ven como algo así muy complicado. Y más complicado aún lo ven cuando tienen que, bueno, aplicar instrumentos, elaborar instrumentos, recoger información, recoger resultados, analizar, etcétera, etcétera. Ellos lo ven como bastante difícil. Algo que, por supuesto, el tutor puede contrarrestar. Algo que el tutor puede contrarrestar y que precisamente para eso estamos hoy acá, precisamente. También tenemos, bueno, las opciones de titulación, que se dan precisamente en UNICIG, en la parte de licenciatura y maestría. Todas tienen una duración de un cuatrimestre, el cual se administra en 2 bimestres. En el reglamento, en la opción de titulación para las carreras de licenciatura, en el artículo 4, señala expresamente el tipo de trabajo que tiene que hacer. El trabajo de grado de licenciatura es un trabajo que ya vamos a ver los esquemas, que es bueno también revisar algunos elementos, hay unos componentes, y la pasantía de extensión ocupacional profesional. Todos estas dos opciones tienen una duración de un cuatrimestre.
administrados en 2 bimestres de manera consecutiva. El trabajo de grado de licenciatura realmente, bueno, tiene una normativa que orienta al estudiante precisamente de la mejor manera posible para que ellos hagan precisamente el trabajo de grado, bueno, que ya previamente se le ha venido estructurando y que ya lo tienen como una norma, que ellos pueden leer, pueden revisar, lo pueden preguntar. Generalmente yo lo analizo con ellos, de alguna manera analizamos precisamente esa estructura y le doy posibilidad también de que ellos se expresen. Inclusive, bueno, en cada uno de ellos pues se le da la posibilidad de tener de presentar. Inclusive una de las prácticas que yo he venido utilizando en los últimos es que ellos presenten desde el primer día su proyecto de trabajo. La segunda semana, ¿cuál idea tiene usted? Pues preséntela, vamos a discutirla. Y entonces no se queda la cosa como diciendo, bueno, sí, haga su trabajo y me lo presenta cuando usted lo tenga más o menos listo. Eso no lo va a tener listo en el tiempo de un bimestre jamás en la vida. Nadie casi lo ha tenido, a excepción, debo decirle, hace 2 bimestres atrás, que alguien ya presentó en el primer bimestre su anteproyecto. Fíjense lo complicado y lo complejo que es esto. Presentó en su primer bimestre el anteproyecto completo, muy bien presentado, excelente, le dije yo. Y en volvió otra vez a otro grupo a presentar, en su primer bimestre, presentar el anteproyecto. Ya eso es un avance extraordinario. ¿Se han cambiado las estrategias? ¿Se ha seguido? No, yo he tenido que cambiar las estrategias, realmente. O sea, he tenido que dar un paso adelante y a incorporarlo de manera firme en pequeños microproyectos que ellos van avanzando en el transcurso de ese gran proyecto que ellos están haciendo. Entonces, hay que ponerle metas cortas, metas precisas, tiempos precisos y que lo presenten y que sea de manera colaborativa, donde ellos puedan no solamente ver los trabajos de los otros, sino simplemente hacer las preguntas que tengan que hacer. Entonces, eso ha dado resultados de alguna manera. Eso ha venido dando resultados y yo he seguido profundizando también en ese tipo de estrategia. Y lo hago después de manera más consciente. Y también ellos los invito generalmente a hacer eso. Y siempre es eso. Yo no les voy a dar clase a ustedes. Ustedes presentan su proyecto en cada ala. Cuando hay alguna duda en el transcurso de esa clase síncrona, entonces todas las dudas comienzan a fluir, a señalarse y entonces se comienza a responder. Con la pasantía pasa exactamente igual. Bueno, la pasantía ya es otro mecanismo, es otro método que se utiliza, pero igualmente ellos terminan con un informe y también necesitan de alguna manera que el tutor los asesore, inclusive que los asesore sobre los tipos de trabajo que él está haciendo en función de la especialidad y del énfasis. Eso es importante, eso es necesario señalarlo. Entonces, el trabajo de grado fundamentalmente y las pasantías constituyen las dos opciones que tienen los estudiantes para avanzar precisamente hacia la culminación de su carrera. También tenemos la misma opción en el caso de los programas de maestría, que es el trabajo de graduación, donde, igual que en la licenciatura, bueno, siguen los mismos esquemas muy similares. En el trabajo de graduación ya el estudiante tiene que presentar un proyecto de factibilidad o una investigación proyectiva, como también se le llama. Entonces, él tiene que presentar una propuesta
que implique la solución de determinadas necesidades del contexto donde él está, donde su carrera se lo permite. Si es una empresa, por supuesto, es un contexto. Si es una institución oficial del Estado, es una institución donde también allí hay sus problemas, como en todas partes, y que por supuesto él tendría que indagar allí en esa parte qué es lo que le va a ofrecer o qué es lo que él propone para la solución de esas necesidades particulares. Yo recuerdo que el año del 2020, pasando ya al 2020, 2021, se realizaron algunas investigaciones de algunas instituciones del Estado donde, donde los trabajadores sentían muchos problemas emocionales, mucho estrés, y que bueno, muchos estudiantes aprovecharon eso precisamente para indagar en eso y les permitieron que visitaran a los departamentos y le propusieran precisamente a través de recursos humanos, le propusieron conocer, ¿verdad?, cuáles eran las situaciones del por qué pues sentían. Y se le aplicó un instrumento. El estudiante le aplicó un instrumento, se recogió la información y caramba, fue bastante nutritivo precisamente ese tipo de información que se recoge en esas instituciones. Exceso de trabajo, por ejemplo, problemas del hogar, bueno, lo que realmente estamos nosotros mismos hemos pasado por allí, pero a veces la gente pues no tiene el control. La parte emocional se dispara, los niveles de estrés se disparan y bueno, ellos realmente hicieron un buen trabajo allí, tanto los que aplicaron esa investigación, los que le hicieron, pues realmente terminaron con unos buenos resultados. Y lo dieron a conocer, se lo dieron a conocer los recursos humanos. Entonces es un aporte que se puede dar allí perfectamente. También, bueno, como ya dijimos en la opción de licenciatura, la pasantía de extensión ocupacional profesional nacional e internacional también se da en el caso de las maestrías. Y finalmente, bueno, el examen general que realmente no amerita pues ningún tipo de informe, simplemente es una opción más que, bueno, que presenta a los estudiantes para aprobar. Simplemente que quería traerlo a colación como una opción más de la maestría. También es bueno revisar un poco los reglamentos de la opción de titulación de licenciatura y maestría, cuyo propósito es regular el proceso de gestión, elaboración y presentación de la opción de titulación que realiza el estudiante al finalizar la carrera de licenciatura y maestría en la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, bueno, este reglamento lo reciben los estudiantes, se le lee a los estudiantes. El tutor de alguna manera también tiene que hacerle hincapié en este tipo de documento. Leer conjuntamente con él la comprensión de lo que él piensa que crea que dice allí o que se interprete allí, también eso hay que señalárselo a él. No solamente porque no la puede entender, sino que es una manera también de relacionarse con el estudiante, ¿verdad? Siempre es bueno compartir con él momentos. En el artículo 8, bueno, el tema que elige el estudiante en la opción de titulación de la licenciatura o maestría debe ser relacionado con el área de conocimiento de la carrera y énfasis. Generalmente a ellos, a los estudiantes se les señala, yo particularmente le señalo, y el tutor, por supuesto, tiene que hacer otro tanto allí, ¿verdad? Yo en la parte metodológica pues lo hago, pero en la parte de la tutoría como tal también debe hacer énfasis. También debe decirle que tiene que ser en su área particular. Y por eso pues él eligió un tutor precisamente que lo va a orientar allí en esa área de conocimiento.
Con el fin de implantar y operar los procedimientos relativos a las opciones de titulación, se crea el Comité de Titulación de Grado y Posgrado de UNICIT, y está integrado por los profesores responsables de la opción de titulación y el director de investigación. En este caso, bueno, yo formo parte pues, de esa comisión y la doctora Aura López igualmente. Entonces, compartimos de alguna manera pues esas responsabilidades de las asignaciones correspondientes a la asignación pues de los profesores en el caso de los jurados, que es otra de las funciones pues que tiene uno allí en esa comisión. El informe final del trabajo de grado debe cumplir con las normas de opción de titulación de licenciatura y maestría de la Universidad Internacional. Precisamente las normas, esas normas de opción de titulación son las que guían al estudiante en la elaboración de los trabajos. Y está paso a paso de lo que ellos deben hacer. ¿Debe ser mejorado esas normas? Sí, por supuesto. Se han venido mejorando y van a seguir mejorándose para optimizarlo. Pero esa es una forma de darle a entender a ellos que existe una ruta a seguir. No hay nada improvisado. Hay unos esquemas allí que se les señala, inclusive las páginas del informe con el cual debe entregarla. Hay formatos de páginas también para que lo hagan por allí. Y con esto quiero decir que generalmente se hace más hincapié en el caso del estudiante de pregrado y grado, ¿no? Porque, por supuesto, está, como se dice, ensayando en sus primeros, dando sus primeros pasos en la parte de investigación y en la formación e investigación. Entonces, esto es importante pues señalarlo. En el caso de la licenciatura, como en el caso de la maestría, bueno, ya tenemos un estudiante mucho más maduro, mucho más ya formado con una licenciatura o con varias licenciaturas y que por supuesto va a entender, va a comprender más rápidamente de qué se trata. Sin embargo, la norma debe ser estricta, la norma se ha hecho precisamente para que el estudiante la siga. En el caso de los esquemas de desarrollo investigativo de la maestría, pueden haber algunas, y deben haberlas, de alguna manera, pues, alguna estructura diferente. No es una camisa de fuerza, ni es tampoco un logo que se lo pega a uno y ya, pues, con eso es suficiente. No, simplemente está relacionado con el tipo de investigación, está relacionado con la metodología, está relacionado con el objeto de estudio y está relacionado con lo que el propósito de la investigación. Entonces, él también puede tomar un camino diferente al que uno le ha mostrado, pero debe también justificar del por qué. Entonces, como ya se dijo, pues el trabajo de grado, como el de la pasantía, finaliza con un informe escrito en el que se hace un enunciado acerca de un problema de investigación en un contexto determinado. Este es el caso de la maestría. Se trabaja sobre un área contextual y por eso que el informe de grado de la maestría es diferente, tiene sus componentes diferenciadores al de, por supuesto, al de del pregrado y grado. Y ahí, bueno, ahí están los elementos, los componentes, objetivos, justificación, fundamentos teóricos y o referenciales, el trayecto metodológico, ¿verdad?, que debe seguir, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Es un esquema realmente normal, es un esquema sencillo, como toda investigación, debe ser así. En la licenciatura como la maestría, el estudiante debe hacer una sustentación oral ante un jurado evaluador designado por el Comité de Titulación de Estudios de Grado y Posgrado, del cual ya hicimos énfasis. Este mismo jurado, que incluye al tutor, por eso lo coloqué en verde, él es corresponsable precisamente del trabajo. Y entonces él también tiene una carga adicional allí.
Ya no es solamente orientar al estudiante, asesorarlo, guiarlo, sino simplemente están formando parte precisamente de su propio producto. Él forma parte, va a formar parte de la evaluación de su propio producto. Y eso es importante también decir que esa es una de las vamos a decirlo así, antes, por ejemplo, el tutor no pertenecía pues al jurado y en algunas universidades sigue siendo así, pero en el caso particular creo que es importante y creo que es conveniente porque el tutor en este caso también se constituye un coautor y que también puede participar con el estudiante en algún trabajo, en alguna publicación de trabajo. Entonces es bueno retomar que en el caso del tutor debe conjuntamente con el estudiante estar pendiente de la parte de la normativa que él debe seguir porque aquí hay muchas fallas, hay muchos inconvenientes, el estudiante a veces como que no revisa la normativa y mucho menos el reglamento. Entonces hay que hacer hincapié precisamente en este tipo de lectura que realmente no es una lectura extensa, sino una lectura que realmente es muy corta. Realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante realmente? Es un trabajo de grado. Entonces es bueno definir qué es un trabajo de grado. Yo diría que es una oportunidad que tiene el estudiante, no voy a mencionar que es un informe, sino que es una oportunidad que tiene el estudiante que cursa una carrera o un programa de posgrado de demostrar su capacidad de análisis, sintetización de ideas, comprensión lectora y generación de ideas a través de un informe escrito que debe presentar ante un jurado y luego hacerlo público para darlo a conocer a otros pares y someterse a la evaluación pública. Entonces, creo que esto define bastante bien lo que es un trabajo de grado. Porque algunos dicen que es un informe que se entrega con una estructura, sí, bueno, yo creo que sigue siendo el informe, pero yo voy mucho más allá, ¿verdad? Que estoy tratando de justificar del por qué se hace el trabajo de grado. O sea, debe quedar algo, no es solamente un informe, sino el estudiante debe haber demostrado en ese informe muchas de esas ideas que él tiene y que por supuesto lo va a someter o lo va a defender, lo va a sustentar ante un jurado. ¿Por qué se realiza un trabajo de grado? Es un requisito curricular de las carreras de licenciatura y programa de posgrado, el cual se ha convertido en un trayecto de estudio y esfuerzo importante para la formación investigativa del estudiante, como parte de sus conocimientos adquiridos durante los estudios profesionales y que va generalmente acompañado de la mano de un tutor. Entonces, yo creo que en todos los casos es un requisito curricular, pero que generalmente se ha venido diluyendo un poco esa finalidad, ese propósito, y que ya al estudiante le está costando realmente lograr eso, lograr esa formación investigativa que es lo que se quiere en él. Esos elementos, esos componentes investigativos que él debe de alguna manera conocer, manejar y poderlo aplicar, ¿verdad? En cualquier momento que él vaya a hacer una investigación. Pero precisamente hay muchas dificultades para eso. Algunos de los factores que he traído pues a este taller, a esta charla, es un requisito complejo según precisamente lo que piensan los estudiantes. O sea, un estudiante que comienza a hacer una investigación precisamente pasa por todo eso que yo le estoy señalando. Confusión, estrés, angustia, sacrificio, etc. Entonces,
Manejo adecuado de esas emociones, pues no sabe cómo manejarlas. Cuando se siente que de lo que va a abordar sabe muy poco o casi nada, él necesita, o sea, es necesario que tenga alguien a la mano, que tenga alguien al lado que precisamente lo comience a, por lo menos, a que maneje muy bien esas emociones, de alguna manera. Uno como docente se convierte hasta en psicólogo, ¿verdad? Porque uno trata de calmar, uno trata de establecer ciertos controles emocionales, que eso lo logra uno cuando transcurre el tiempo con una comunicación fluida y un contacto fluido. Ahí comienza, como se dice, a bajar como se dice, los estrés, porque el estudiante considera de que tiene a alguien allí del cual él puede molestarlos, entre comillas, que a veces no es así, y lo tiene a la mano como para conocer o para preguntarle algo. Dificultades académicas durante la carrera o programa. Esta es una de las grandes, que yo lo señalé arriba, precisamente uno de los aspectos, y es que a veces la carrera o programa que se transcurre no está bien, ha tenido dificultades con la carrera. Y las dificultades, bueno, ha dejado un bimestre sin cursar, hay otro bimestre que lo hace a medias, hay otro bimestre que lo pasa con, bueno, con la nota mínima, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, en ese camino, realmente con tantos trabas que se ha conseguido, realmente no tiene yo diría, no es idóneo en muchos elementos contextuales de la carrera que está cursando. Y por eso precisamente llega al final con esas dificultades, con esas dudas para hacer algo. Si ha tenido dificultades en la carrera, con mayor razón la va a tener en un proyecto de investigación. Eso es lo que generalmente se piensa y se siente. También tenemos para presentarles en la organización del informe de titulación de licenciatura y maestría, que eso es lo que realmente nosotros tenemos acá, y que se planta y se comienza por un planeamiento, que es el anteproyecto. Después viene la organización, como señalaba yo anteriormente, la ejecución, la comunicación que siempre y la publicación que generalmente se hace en todo proceso investigativo. Y en cuanto a la estructuración y componentes de cada uno de los elementos del informe, pues tenemos en primer lugar las páginas preliminares, que usualmente se les da a ellos en la normativa para que la revisen. Todo eso que está allí está en la normativa. Entonces, la parte, por ejemplo, una portada interna que se les da a ellos, la carta de aprobación del tutor del informe de trabajo de grado o del informe de pasantía de extensión ocupacional profesional, dice que coloque la media firma. Informe de actividades de tutoría, también se les exige que ellos, tanto en la parte de las actividades de tutoría, que implica una conexión obligando o sea, creando la situación de que se genere una conversación, una comunicación entre el tutor y el tutoriado y el estudiante, entonces se crea el informe de actividades de alguna manera. Y la firma o la media firma, como también la estamos colocando ahorita, obliga a eso precisamente, de que haya esa comunicación y que él tenga que firmar o que los dos tengan que firmar. La página de dedicatoria, la página de agradecimiento opcional, el índice general, índice de tabla, índice de figura, el resumen y el astra, ¿verdad? Esas son lo grueso precisamente de las páginas preliminares. En el cuerpo del informe, bueno, tenemos lo que usualmente se acostumbra, la introducción, planteamiento enunciado del problema, formulación de la pregunta, objetivos generales y específicos, la justificación del trabajo, por qué se hace, ¿verdad? Cuáles son las necesidades
que existen yo para justificar o para proponer un trabajo como eso? O sea, ¿qué es lo que lo justifica realmente? ¿Qué tipo de necesidad? ¿Qué es la importancia, verdad, que se puede generar allí? Alcance del proyecto de limitación, hasta dónde va a alcanzar. Generalmente todo proyecto tiene una delimitación porque ya primero está delimitado en el tiempo. Si ellos se abocan específicamente lo que dura el proyecto, la opción de titulación, que son 4 meses, perfectamente ya saben que están delimitados. Ya el tiempo es una delimitación. A ellos se les señala muy claramente que ellos tienen 4 meses para terminarlo, hacerlo y terminarlo. Y ellos podrían hacerlo realmente. Pero hasta ahorita realmente ha sido bastante difícil cumplir con muchas de esas metas en casi todos los casos. El marco teórico referencial, bueno, los antecedentes que se les pide de investigaciones, bases teóricas relacionadas, bases legales relacionadas, términos básicos, glosarios, etcétera, etcétera. Cuadro de operación de variables sí aplica. Es decir, si se va a trabajar con variables, generalmente se trabaja con variables en la parte del proyecto de grado. Y también, bueno, algunas que otras en el caso de las propuestas, que surgen por ahí algunas variables que también es bueno operacionalizar, hacerla mucho más manejable en función de las dimensiones, los indicadores y la pregunta precisamente que se le va a hacer a la población o la muestra ya seleccionada. Un marco metodológico, resultados y análisis de los resultados. Esta metodología, bueno, también lleva sus propios, como usted ya conoce, sus propios componentes, tipo de investigación, técnicas, el procedimiento que se sigue precisamente para la aplicación del instrumento, etcétera, etcétera. Resultado y análisis de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones se aplican. En todos los casos, estas recomendaciones se llevan a cabo porque no es necesario realmente. Referencia bibliográfica y anexos. Esto es precisamente lo que es el cuerpo pues, del informe, muy breve. También tenemos un esquema que se ha venido aplicando en el caso de la opción de titulación práctica de extensión ocupacional profesional, tanto en la licenciatura como en la maestría. También igual página preliminar y el cuerpo del informe, eso no cambia realmente en el caso de la maestría, pero sí cambia un poco en cuanto a el marco referencial de la empresa o institución donde se realizó la pasantía. Ahí, bueno, hay que definir lo que es la carrera que estudia, antecedentes de la empresa o instituciones, ver a qué tiempo ha estado la empresa funcionando, por ejemplo, en Panamá, cuáles son sus antecedentes, qué es lo que produce la empresa. Generalmente es bueno que ellos conozcan esa parte. Es necesario que si yo voy a trabajar con algo, tengo que saber qué es lo que produce, qué tipo de producto o servicio. La misión de la empresa a la institución, la visión de la empresa a la institución, siempre se les pide a ellos que apunten un poco hacia esa parte, pues, que eso es lo que ese es prácticamente el génesis de la empresa. Estructura organizativa de la empresa o institución y la descripción de las actividades de la empresa o institución, qué tipo de actividades. Y el organigrama, que generalmente lo hacen de la empresa y también lo hacen del departamento si están trabajando en un departamento en específico, como generalmente es así. En segundo lugar, bueno, aquí sigue con el marco de referencia y ya habla aquí del departamento en específico, donde realiza la pasantía, el cual, bueno, hay que describir y especificar cada departamento donde transcurre el pasante en la empresa o sección, dependiendo pues cómo esté organizado la empresa. Entonces ahí hay que hablar de la descripción del departamento, forma general, estructura organizativa del departamento,
qué es lo que se hace, qué actividad se realiza, descripción del cargo ocupado, si está ocupando un cargo hay que describirlo, las funciones, de tal manera que él vaya no solamente viendo la empresa como un todo, como una organización, sino que también vaya bajando en función de lo que se describe en los cargos, la descripción organizativa. Relación del departamento, costo del departamento de la empresa, importancia del departamento en el engranaje de la organización. En el cuerpo del informe de la pasantía, bueno, aparecen las funciones realizadas por el estudiante, el análisis del desempeño, en qué se desempeñó él, qué trabajo hizo, las limitaciones y dificultades presentadas, si estuvo alguna dificultad que realmente se generó en función de algún trabajo que estaba haciendo, no pudo realizarlo. Entonces él debe generalmente concientizar qué es lo que qué es lo que pasa allí o qué ha pasado allí. Porque eso también puede repercutir en la carrera y es bueno saberlo. Aporte y conocimiento de la experiencia de la formación profesional, o sea, la formación en la cual se está él desarrollando, se está formando, que aportes tuvo esa experiencia. Relación de la pasantía profesional con la carrera estudiada, cronograma de actividades, de las actividades que realizó en la empresa, basado en resultados, basado en fechas, en actividades, en funciones, etc. Y un capítulo 3 que realmente describe la problemática observada inherente a su carrera, que es importante también que es un capítulo reflexivo, descripción de un problema observado durante la pasantía profesional que va en relación con su carrera. Es bueno que él llegue a un punto de reflexión, que lo haga ver qué pasó allí, pues, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Alternativa de solución a la problemática planteada y sugerir la posible solución técnica de su área de formación. Entonces él debe plantear allí alternativas, ¿verdad? Y en base pues a lo que él sabe de su carrera y lo que ha vivido en la empresa, él puede dar alguna sugerencia. Finalmente, bueno, yo leyendo toda esa parte de tutorías y por supuesto también motivado por el programa de tutorías que creó el legislativo, el gobierno panameño, pensé que podíamos en la UNICI también hacer un programa de tutorías académicas y comenzar precisamente a, bueno, hablar de eso, hacerla, organizar pues, y por lo tanto pues yo los invito a ustedes a participar, que yo sé que van a participar a través de sus experiencias en cuanto a los instrumentos que se puedan aplicar y no solamente en cuanto a las tutorías académicas relacionadas con los trabajos de grado, sino de manera general. Porque esto es algo que se viene dando en muchas universidades. De hecho, ya hay programas de tutorías académicas en muchas partes. Pero las tutorías académicas es así como una camisa única que uno se pone cuando trabaja en una institución. Tiene sus variantes. Y uno tiene que apropiarse realmente de precisamente de esos elementos. De todas maneras, los invito a participar y estamos a la orden. Muchas gracias por su atención. Bueno. Muchas gracias, doctor Nayib. En el chat pueden ver un enlace que les he estado compartiendo con un Google Form que es la constancia de la asistencia. Y de ahí se van a hacer entonces los certificados que entre hoy y mañana van a recibir en sus correos, junto con el enlace de esta grabación. Profesor Nayib, en el chat, Jaime Soto preguntó, no sé si quiere que se lo lea o lo lee usted, hizo un comentario hace poco. Algunas metodologías sugeridas en particular para los trabajos de grado que sean de investigación
Ajá, aplicada, algo que se da mucho en ingeniería aplicada. Ajá, la Universidad de Carabobo, Venezuela, tiene un excelente manuscrito sobre el tema de investigación aplicada. Está interesante esa parte, ¿cierto? Bueno, mira, yo soy del área fundamentalmente de educación, ¿verdad? La parte de diseño. Y de alguna manera a mí me ha tocado, se puede decir, bueno, aplicar precisamente los conocimientos de diseño instruccional y curricular en la elaboración de programas y de proyectos. Entonces, sí hay una metodología para eso y la pregunta está muy buena porque podemos pensar en esa posibilidad ya que estamos creando y vamos a crear un proyecto de pasantía, perdón, de tutoría. Ajá. No le subieron ninguna metodología en este momento realmente, sí. No tengo algo en específico. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. La tutoría realmente es un campo muy amplio y se ha venido ampliando, como yo les decía a ustedes, porque no es solamente ya la tutoría de la investigación o de los trabajos de investigación como tal, sino que es la tutoría más específica dirigida a cada una de las asignaturas que ustedes dan, que está en el campo y en el área de la medicina, de la biología, de la ingeniería de la cantidad de la gama de ingenierías que existen. Y cada uno, por supuesto, necesita enfocarlo desde el punto de vista del objeto de estudio. En el caso de la tutoría investigativa, bueno, el objeto de estudio es ese, pues la elaboración de una investigación. Pero en el caso, por ejemplo, de tutorías sobre trabajos muy específicos de una determinada carrera y asignatura, indudablemente que será diferente la orientación que se le tenga que dar. Y por eso que se hablaba del especialista. Nadie puede orientar a alguien pues, que no sabe específicamente de qué se trata el tema y el objeto de estudio. Profesor Nayib, la doctora Nelly Meléndez también le acaba de escribir una pregunta. ¿Qué sugiere para conectar de manera eficaz los proyectos de estudiantes con la línea de investigación de la universidad? Esa pregunta es importante y necesaria. Yo comienzo con los estudiantes mostrándole algunas líneas de investigación, realmente. Yo creo que nos falta definir más, ¿verdad?, las líneas de investigación en función de los trabajos que se han realizado. O sea, ninguna línea se mantiene en el tiempo sin los trabajos de investigación. Eso está muy vinculado. En la medida que hay más trabajo de investigación referido a un temario, de allí surgen las líneas. Y yo creo que nos falta de alguna manera hacer ese tipo de trabajo, completar ese tipo de trabajo. No lo tenemos muy claro todavía las líneas. Las líneas simplemente uno la puede determinar de alguna manera, pero son inexistentes. Yo creo que hay que darle un rango más de exactitud vinculado precisamente con los trabajos que se han entregado. Y eso es un trabajo que hay que hacer de análisis de cada uno de los trabajos y ya definirlo a partir de allí. Aprovecho para recordar lo del enlace que lo acabo de publicar. Hay 17 respuestas y hay conectado 20 personas, 21 personas. Entonces, por favor, si ya se los acabo de volver a publicar. Profe, hay otra pregunta de Eric Ramos y de Marta Pérez. Ajá, Marta. Buenas noches, profesor. Se le entrega un certificado. ¿Cómo es la cosa? Se le entrega un certificado de haber sido tutor que pueda servir como una ejecutora. Claro que sí, claro que sí. En todas las partes donde yo he trabajado, pues he recibido las certificaciones de su tutoría. Igual que se puede entregar como jurado de trabajo también. Todas esas cosas son reconocimientos que ustedes pueden recibir perfectamente. Claro que sí.
Ajá. ¿Cuáles son las recomendaciones? Dice la maestra Olga. Puede dar para que se pueda lograr que los estudiantes realicen investigaciones más innovadoras. Bueno, yo digo que el tutor juega un papel importante en ese tipo de investigaciones. Yo puedo comenzar con una investigación muy básica y puedo despertar en él precisamente otro tipo de, yo diría, de emociones sobre un trabajo que realmente él desee hacer, pero que lo vea muy complicado. El problema es precisamente permitir que él comience, como se dice, a deslizarse un poco más fácilmente en lo que él quiere investigar. Y de allí podría partir cualquier trabajo innovador que quiera hacer. Sí se puede, realmente. Indudablemente que hay un interés muy particular en cada estudiante para hacer ese tipo de actividad. Sí lo hay. Pero generalmente uno tiene que apoyarlo. Ese apoyo, repito, como tutor es necesario. Ajá. La profesora Marta le pregunta qué pueden hacer con estos estudiantes que van y vienen y no terminan de concretar. Ajá, bueno, esos estudiantes que van y vienen yo los veo siempre, ¿verdad? Y siempre los consigo, los encuentro y siempre pues realmente estoy hablando con ellos. Porque bueno, realmente me he resultado empático con ellos, porque ellos me llaman, me escriben por WhatsApp y todo lo demás. Eso sí es verdad, pero no avanzan. Porque, bueno, hay una gran parte en el tutor. Eso es una responsabilidad del tutorial. Generalmente pasa eso. Yo puedo, como profesor en la metodología, orientarlos allí, pero hasta ahí, en cuestión de ingeniería, bueno, ese no es mi campo. Y por lo tanto, el tutor tiene que realmente tomar las riendas de esa parte. Entonces, yo creo, profesora Marta, que a pesar que puede haber un buen tutor y una buena tutoría, también tenemos estudiantes que realmente no quieren seguir por A, por B o por C. Y también hay motivaciones como trabajo que no le permiten, o por lo menos es una manera de procrastinar o retrasar precisamente la elaboración de un trabajo de grado. Eso es muy común, es muy frecuente. Pero sí, hablar con él, pues, incorporarlo. A veces le digo, bueno, cambia de trabajo, pues, si no te gusta ese, cámbialo. ¿Qué vas a hacer? No te vas a estar dando golpes, ¿verdad? En un trabajo que realmente no avanzas. Entonces, bueno, hasta eso le sugiero, cambia de trabajo y yo te ayudo precisamente a iniciar en uno nuevo. Yo te ayudo. O sea, te ayudo en lo que yo pueda. Pues. Siempre tendrás que tener un tutor ahí a la mano. Aquí dice Jaime, justamente eso era lo que decía, lo que mencionaba la profesora Nelly sobre cómo involucrar a los estudiantes desde el inicio. En mi caso me gustaría desarrollar la línea de investigación de telemedicina. Por tanto, el estudiante puede iniciarse en la investigación desde el comienzo. Puede ir de cosas sencillas a temas más complejos. La tutoría podría entenderse durante toda la carrera. Claro que sí, claro que sí. Las tutorías deben ser durante toda la carrera, como yo decía, porque ya no es la tutoría hacia el trabajo de grado, sino la tutoría académica como tal. Es la tutoría por año, por materia, en fin, pues. Por eso que el programa académico va dirigido a todos los profesores que de alguna forma tengan la función de docente, de maestro, que la ejerzan casi de manera permanente. Ahí podría haber, pues, yo creo que podría haber un buen fruto al final de la carrera si eso se enfatiza, ¿verdad? Si cada profesor se convierte en un verdadero tutor, creo que se va a sacar una buena cosecha. César Sánchez, adelante. Ok, hola, hola, buenas noches, ¿cómo le va? Y buenas noches. Bueno, yo más que quisiera hacer unos comentarios de acuerdo a la experiencia que yo he tenido y también una lectura
la Universidad Pedagógica Experimental en Caracas publicó un libro que se llama ¿Cómo llegar a ser un tutor competente? De Carlos Ruiz Bolívar. Eso como primero para los que estén interesados de una lectura aquí en Venezuela y si quieren complementar a nivel internacional, les recomiendo el libro. Es un libro bastante digerible y bastante práctico. En cuanto a mi experiencia, quería comentar de que, como en el caso de Venezuela, los docentes no solo se dedican al aula, también se dedican, no es un secreto, a la parte de investigación y a la parte de tutoría. No todos, hay docentes que nada más se dedican a impartir sus asignaturas en aula y en laboratorio, etcétera, etcétera, y otros que sí tienen diferentes roles. Ahora bien, cuando hablamos de tutoría, yo veo varias caras de una moneda. La moneda tiene dos caras, pero yo quiero poner varias monedas, porque hay una moneda que tiene que ver con el tutor y una moneda que tiene que ver con el tutoriado. Obviamente las dos, cuando las tenemos que empujar, le hacemos fuerza, tiene que tener, si el tutor va para un lado y el tutoriado va para el otro, normalmente pasa el TMT, todo menos tesis. Eso es que lo que comúnmente pasa. Para ser tutor, obviamente se necesitan unas capacidades intelectuales, pero muchas veces yo me he dado cuenta, en el caso de las experiencias que yo he tenido, que las competencias emocionales del tutor son de vital importancia para la consecución de un trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que enfrentarnos a tener que tener conciencia de esas competencias emocionales, del autodominio. ¿Cuántas veces no llega un estudiante con un trabajo que le falta desarrollo, o que la persona llega con un estado emocional alterado? El estudiante llega porque mira que me pasó algo en la calle y no lo pude hacer, o simplemente lo que usted habla de procrastinar y el estudiante no se alinea de lo planificado con lo que deben. Entonces se necesita autodominio, se necesita, porque muchas veces la situación no es que el estudiante no quiera, sino que no tiene un recurso, no tiene, en el caso de Venezuela, el no tener el internet, que es en nuestro caso muy, muy limitante, porque en la búsqueda del conocimiento, el conocimiento social, y el estar aislado limita el desarrollo del conocimiento. La gestión del cambio tanto para el tutor como para el estudiante es clave, porque las investigaciones van de la mano con esa gestión del cambio. Y la comunicación efectiva para un tutor es clave. Comunicación desde el punto de vista de que esté haciéndole seguimiento al estudiante. El estudiante que se le hace seguimiento de acuerdo a objetivos, de acuerdo a metas, ese estudiante cumple. El estudiante que no se le hace seguimiento son los que tienden normalmente a fallar. Y por eso, obviamente, la mediación en cuanto a la orientación y al incentivo de crear algún tipo de opción en cuanto a la creatividad es clave. Otro tema que yo quería hacer énfasis es uno de los problemas que tienen los estudiantes es su tema versus que usted lo nombró, la compatibilidad con las líneas de investigación. Allí es la clave. Muchas veces se ven limitados el crecimiento del estudiante o de la línea de investigación cuando no se ven compatibles el uno con el otro. Hay estudiantes que quieren hacer algo que está por encima de su alcance, que es otro de los problemas que yo he visto, que los estudiantes a veces quieren hacer más de lo que pueden hacer de acuerdo a su nivel. En el caso, por ejemplo, del nivel técnico de licenciatura, que no son compatibles. Y bueno, básicamente lo que yo quería comentar era eso, porque uno de los grandes problemas que yo a veces encuentro con estudiantes es que no comprenden los alcances de la línea de investigaciones y se desvían de los temas. Y claro, cada docente dentro de su línea de investigación no se desvía
hacia otra línea de investigación. Y por eso es que muchas veces les hacía un tutor que tiene una línea de investigación y resulta que el estudiante tiene un tema que es de otra línea de investigación, y allí donde hay otro alumno más con el TMT todo menos tesis. Básicamente era eso, quería hacer mi aporte en cuanto a la experiencia. Muchas gracias. Gracias, César, por tu intervención. Muy buena. Gracias. Profesor Nayib, son 7:50. Ya se nos están retirando algunos porque tienen clase Sí. ahora a las 8. Yo también tengo clase a las 8. Bueno, muy importante. Hay una pregunta que le podemos contestar de última, es muy corta. Aquí está Y una. exacto, que es de Caterina Fonseca. La profesora Fonseca pregunta si uno puede ser tutor de varios estudiantes. Ajá. Bueno, sí, profesora, hasta 5 estudiantes puede usted tutorear perfectamente. Más o menos se ha establecido eso, porque ya 5 son bastantes. Yo creo que sí, 5, pero generalmente un profesor toma 1 o 2, pero se puede llegar a 5 perfectamente. Muchas gracias, profesor Nayib, por excelente taller. Ha sido de momentos de reflexión mientras todos lo escuchábamos. Gracias a todos por participar. Vamos entonces en la elaboración de los certificados. En cuanto los tengamos listos, se los enviamos. Y recuerden entonces que tenemos para el mes que viene, dentro de un mes, un próximo taller, que en este caso es investigación formativa, y vamos a resolver algunos aspectos que quizás quedaron un poquito en el aire, que es la relación entre la investigación que quiere el estudiante y las líneas de investigación de la universidad. Y es parte, va a ser también tipo taller, así que los esperamos. Van a recibir como siempre un correo y por nuestro WhatsApp la manera de cómo inscribirse en este taller del mes de abril. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profesor Nayib. Y bueno, para que no lleguen tarde a sus clases. Que pasen todos muy buenas noches. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias.